Lo que nos piden es hallar base y dimensión de distintos subespacios, ¿no? Entonces vamos a ver ejemplos uno por uno y ver cuál es la resolución posible. Fíjense, por ejemplo, en este caso, nosotros tenemos un subespacio que es de elementos de NR3, es decir, que son tres variables x1, x2, x3, pero ese subespacio está definido solamente por una ecuación que es la que ustedes ven a continuación. Con lo cual, ¿qué es lo que nosotros tenemos enfrente? Un sistema de tres incógnitas y una ecuación sola, con lo cual hay dos grados de libertad. ¿Sí? El grado de libertad, ¿qué variables libres quedan? Entonces, en este caso, una opción sería, por ejemplo, despejar una variable en función de las otras que tenemos acá. Supongamos que despejamos x3, por decir algo, ¿no? Entonces, sumamos x3 a ambos lados acá, sumamos x3 acá y sumamos x3 de este lado, con lo cual acá lo que nos va a quedar es que x3 nos va a quedar 2x1 más x2. Es decir, cualquier elemento x que pertenezca a ese va a estar dado de la forma x1, x2 y x3. En este caso, x1, x2 y luego 2x1 más x2. Si separamos esa expresión en dos vectores con x1 y x2, esto nos va a quedar x1, 0, 2x1 y después acá tenemos un vector con 0, x2 y x2. Esto sería x1 por 1, 0, 2 más x2 por 0, 1, 1. Es decir, vamos a tener un subconjunto. Estos son los dos generadores, ¿no? Pero básicamente. Entonces, si eso lo podemos pensar como una base, ojo con la nomenclatura acá, porque puede ser un poco capciosa, ¿sí? O sea, una base de esto puede ser generada por estos dos vectores. Entonces, y la dimensión es 2, pues hay 2 grados de libertad. Entonces, ese lo podemos pensar como generado, ojo con la nomenclatura por las dudas, ¿sí? Por el 1, 0, 2 y el 0, 1, 1. Dimensión 2, pues son dos vectores linealmente independientes, ¿no? O sea que con eso ya estaría. ¿Cuál es el segundo caso? Acá la idea es seguir una lógica similar. Acá lo que nosotros tenemos es un sistema de cuatro ecuaciones, de cuatro incógnitas, perdón, porque estamos en R4, pero tenemos dos ecuaciones libres. Entonces, veamos qué es lo que se puede hacer en este caso, por ejemplo, ¿no? Una forma, por ejemplo, sería de la primera ecuación, supongamos que nosotros tenemos x1 más 2x2 más x4 igual a 0. Si despejamos x4 de esta base, es decir, restamos x1 y x2 de ambos lados de la igualdad, vamos a tener x4 es igual a menos x1 menos 2x2. Esto como opción se puede reemplazar acá en la segunda ecuación que nosotros vemos a continuación. Entonces esto sería 2x1 menos x2 más menos x1, ¿sí? Es decir, más menos x1 menos 2x2, esto nos va a quedar igual a 0, con lo cual acá vamos a tener 2x1 menos x1 menos x2 menos 2x2 igual a 0, con lo cual esto nos va a quedar x1 menos 3x2, despejado x1 nos va a quedar 3x2. Despejado de la primera, si lo reemplazamos con x4, esto lo que nos va a quedar es menos 3x2 menos 2x2, esto nos va a quedar menos 5x2. Entonces, básicamente lo que nosotros tenemos es que para todo x en este caso, esto sería x perteneciente a ese, esto va a estar expresado por x1, x2, x3 y x4. Fíjense que x1 y x4 pueden ser expresados en función de x2, queda libre x3, es decir, no queda en función de las otras dos que habíamos dicho al principio, ¿sí? Entonces esto va a quedar de esta manera. Y si seguimos la lógica similar a lo que hemos visto al principio, esto va a quedar como generado por x2 por 3, 1, 0, menos 5, y acá vamos a tener x3 por 0, 0, 1, 0, ¿correcto? Con lo cual, acá vamos a tener un subespacio de dimensión 2, vamos a expresarlo también como generado por estos dos vectores, y esa sería la idea. Fíjense que en este caso estamos hablando de un subespacio generado en R3, ¿sí? Porque son vectores de tres dimensiones. La idea es ver si para que sean linealmente independientes o no, tenemos que ver cuáles, justamente corroborar cuáles son LI y cuáles no. Y eso lo hacíamos triangulando la matriz, ¿no? Entonces vamos a tener, por ejemplo, una matriz de 3×3, porque son tres vectores de tres dimensiones. Vamos a tener la primera fila con B1, B2, B3. Y esto vamos a tener 1, menos 2, menos 1, 2, 1, 1 y después 1, 3, 2. Lo que vamos a hacer a continuación es triangularlo como hacemos siempre. Vamos a adelantar un poco el proceso porque la idea es triangularlo como con la triangulación inferior y ver cuáles son LI y cuáles no. De lo que vimos recién. La idea es que, como el tercer vector se anuló,
es combinación lineal, este vector es combinación lineal de los dos primeros. Con lo cual, para armar una base de esto, solamente necesitamos los dos primeros vectores. Es decir, en este caso vamos a tener base de S, va a estar dada por, ¿sí? Estos corchetes, ¿no? 1, menos 2, menos 1, y luego el 2, 1, 1. Y claramente en este caso la dimensión es 2 porque está generado por esos dos vectores, o mejor dicho, son dos vectores linealmente independientes que son los que vemos ahí. En el caso de, acá nosotros tenemos tres vectores en R4 y tenemos que aplicar una lógica similar. Entonces nada, vamos a repetir los pasos, ¿sí? Triangularlos y vamos a ver cuál es el resultado final. Vemos acá que, fíjense, se trianguló de manera perfecta, no hubo, digamos, ningún vector que se eliminara. Entonces lo que nosotros vemos es que este conjunto de tres vectores es base del conjunto S. Los tres son vectores linealmente independientes y por lo tanto su dimensión es 3. ¿Qué pasa en el caso de estas matrices que vemos a continuación? La idea, hay varias técnicas, ¿no? Pero una forma, por ejemplo, sería ver una matriz genérica y tratar de armar con ello un sistema de ecuaciones. Entonces vamos a tener A, bueno, nos va a quedar A11, A12, A21 y A22. Entonces, reemplazada en este sistema, esto nos va a quedar A11, A12, ¿no? De toda esta manera, por 1101, esto nos va a quedar igual a 1101 por todo lo mismo, ¿no? Bueno, ¿cuál es la forma de resolver esto? Fíjense, vamos a hacer todas las cuentas de todo esto, ¿sí? Pero a lo que vamos a llegar es a este tipo de ecuaciones. A11 nos va a quedar igual a A11 más A21. A21 nos va a quedar igual a A21. Acá no hay mucho más que hacer. Vamos a tener A21 más A22 nos va a quedar A22. Y A11 más A12, esto nos va a quedar A12 más A22. Entonces, armado todo esto, fíjense, ¿cuál es la condición, digamos, que tenemos que tener en cuenta acá? Fíjense, nosotros tenemos está la igualdad 1, la 2, la 3 y la 4. ¿Okay? Bueno, de estas dos primeras, fíjense, acá si eliminamos A11, ¿sí? Esto nos va a quedar A21 igual a 0. ¿Sí? Entonces, A21 igual a 0. Acá eliminamos A12. Vamos a tener A11 es igual a A22. ¿Sí? Entonces vamos a tener, por un lado, A21 es igual a 0. A11 es igual a A22. ¿Sí? Vamos a ver qué es lo que pasa en el resto. ¿Sí? Si reemplazamos ahora, o de hecho, fíjense si reemplazamos en el resto de las ecuaciones, vamos a obtener todos estos generadores. Entonces, A nos va a quedar A11, ¿sí? A12, que hasta ahora no se pudo despejar, 0, y en vez de poner A22 vamos a poner A11 por esta igualdad. Entonces, en el fondo, esta matriz depende de dos vectores, de dos valores, A11, ¿sí? Y A12. Entonces, en forma de generador se puede pensar como generada por una matriz que tenga solo A11, va a ser una matriz que tenga 1 acá, 0, 0 y 1, ¿sí? Y una matriz que tenga solo A12 que va a ser todo 0 excepto el valor superior derecho. ¿Okay? Bueno, entonces la idea es como hicimos antes. Vamos a escribir todo en filas para ver si son un conjunto de ley. Entonces, esto es un espacio de 2 por... En el caso que vemos a continuación, en el caso 16F, ¿sí? En el caso 6F, la idea sería la siguiente. ¿Cuáles son los conjuntos que nos dan la matriz o una matriz de 3×3 igual a su traspuesta? Entonces, la traspuesta básicamente es cambiar el orden de las filas y las columnas, ¿ok? Eso sería un poco la idea. Entonces, pensemos lo siguiente para una matriz genérica, ¿sí? En este caso lo que deberíamos hacer es tratar de ver cuáles son los elementos de cada uno. En vez de poner A11, A22 y así sucesivamente, vamos a hablar de A, B, C, D, E, F, G, H, I. ¿Sí? Esos son los elementos en común. Ahora, si A es igual a su traspuesta, quiere decir lo siguiente. Nosotros tomamos la diagonal, ¿sí? Y la matriz debe ser igual tanto para el triángulo inferior como el triángulo superior. Es decir, supongamos que esta es la fila 1, 2, 3, columna 1, 2, 3,
la traspuesta, A traspuesta, va a ser A, B, C, ¿sí? D, E, F, G, H, I. ¿Sí? Se va a cambiar de lugar todo. Entonces, para que haya correspondencia, fíjense, la diagonal no se modifica y sí, los elementos son los mismos en ambos lados. ¿Okay? Entonces, vamos a, en este caso, esto nos va a quedar como A, B, C, ¿sí? Después vamos a tener, acá voy a cambiar un poco el orden, ¿sí? D, F, E, y después vamos a tener B, C y E. Fíjense la equivalencia, cómo se produce, ¿sí? La diagonal queda intacta, y después vamos a tener B igual a B, después tenemos C igual a C, y luego tenemos E igual a E. Entonces, ¿cuántos elementos tenemos hasta ahora? Fíjense, tenemos ABC, tenemos 3, DE, ¿sí? Ya tenemos ahí 5, 6 con F. Entonces ya más o menos son 6 matrices. Pensándolo en ese sentido, ¿sí? Esto nos va a quedar de la siguiente manera. Fíjense cómo queda finalmente, está generado por estas matrices que nosotros vemos a continuación. Entonces, la idea es tratar de decir, bueno, ¿cómo sabemos si este subespacio es linealmente independiente? Entonces, vamos a verificarlo de la misma forma que lo hicimos antes. Vamos a poner alternadamente, ¿sí? Cada matriz, vamos a poner la primera fila y la primera fila, la segunda fila, la tercera fila en orden, ¿ok? Y la idea con eso es tener en cuenta si la matriz triangulada es linealmente independiente o no. Así que vamos a proceder ahora con eso. En este caso, acá tenemos el subespacio definido por matrices de 2×2 cuya traza es 0. ¿Qué es la traza de una matriz? Si pensémoslo de esta manera. Si la matriz en este caso es de la forma A11, A21, A12 y A22, ¿sí? La traza quiere decir sumar los elementos de la diagonal. Entonces en este caso la idea sería que la suma, en este caso de A11 más A22 nos dé 0. Esta es la condición por lo menos que pide el problema. Entonces en este caso esto nos va a quedar A11 es igual a menos A22, ¿sí? Entonces, o lo mismo, A22 podemos ponerlo como menos A11. Entonces la matriz A en este caso va a estar generada por A11, A12, A21 y menos A11. ¿Qué elementos tenemos libres acá? Tenemos este elemento, luego tenemos el A12 y luego tenemos el A21. ¿Sí? Si lo ponemos en forma de, digamos, generando tres o como espacios generados por estos tres espacios, vamos a tener, fíjense, acá tenemos la primera matriz que nos va a quedar 1, 0, 0, 1 por los A11, vemos acá, menos 1, perdón. Vamos a tener la segunda que es con el A12, o sea, tenemos 0, 0, 0, 1, ¿sí? Y después tenemos la tercera que es con el A21, o sea, tenemos 0, 1, 0, 0 cerrado desde ahí. Fíjense en el caso de ahora que tenemos que ver si este conjunto, digamos, de matrices es LI. Entonces vamos a hacer una técnica similar a lo que hicimos antes. Es decir, vamos a poner, digamos, cada fila de la matriz como si fueran vectores, ¿sí? Vamos a armar la matriz y en este caso ver si son linealmente independientes. Entonces en base a eso vamos a tener lo siguiente, fíjense. Acá es que hay un vector que es combinación lineal de los otros dos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Este vector, si ustedes recuerdan, pertenece o se formó con los vectores de la última matriz, con lo cual eso quiere decir que esta matriz es combinación lineal de estas tres que nosotros vemos acá, con lo cual para generadores o la base de S, ¿sí? Vamos a tener por un lado que la dimensión de S van a ser estos tres, es de 3, por lo que vemos acá. Entonces, como base de S vamos a tener generados por estos tres matrices, es decir, el 1 menos 1, menos 1, 2, después tenemos el menos 1, 2, 3, 1 y el 2 menos 3, menos 3, 2. Y con eso cerramos. En el caso de los polinomios puede ser un poco más complejo, pero no necesariamente por eso tiene que ser más difícil para resolverlo. Fíjense, dice P0 es igual a P1, o sea, son todos los polinomios de P3. Pensemos en una base genérica de P3, por ejemplo, en este caso estaríamos en P igual a, en este caso tendríamos D por T al cubo más B por T más C por T cuadrado más A, por ejemplo, donde tenemos A, B, C, D, todos números reales. Bueno,
Imaginémonos, planteémoslo así como viene, es decir, P en 0 quiere decir reemplazar todos los T por 0, con lo cual tendríamos esto 0, 0, 0 y A. ¿Sí? P en 1, eso tendríamos en este caso, todos estos valen 1, con lo cual tendríamos simple y llanamente A más C, B más C más D. Como la condición acá lo que dice es que ambos tienen que ser iguales, llegamos a la igualdad de que A tiene que ser igual a A más B más C más D. Si restamos A de ambos lados, en este caso, ¿sí? Lo que vamos a llegar es a que B más C más D es igual a 0. Podríamos despejar una en función de la otra y esto nos va a quedar como B es igual a menos C menos D. ¿Sí? Entonces, acá la idea sería ver, bueno, qué pasa con esos parámetros que vemos ahí, ¿no? Reemplacémoslo en la ecuación original, ¿sí? Entonces P en este caso nos va a quedar A para la constante más menos C menos D para la parte lineal, ¿sí? Más C por T cuadrado más D por T al cubo. ¿Sí? Ahora organicemos todo, pero ahora no en función de los T como está organizado de hecho el polinomio de ahora, sino en función de esos parámetros que tenemos que determinar. Entonces, reorganizándolo, esto nos va a quedar. Si agrupamos primero las A por un lado, esto nos va a quedar A en este lado, la C en este caso nos va a quedar más C por T cuadrado menos T, si es que tomamos T cuadrado primero y el menos T después de este lado. ¿Sí? Después en este caso tenemos el D, en este caso tendríamos D por T al cubo menos T. Entonces, ahora tenemos una combinación de estos vectores que vemos acá. Entonces, la idea es decir, bueno, eso es lo que nosotros vemos hasta ahora. O sea, una base, por ejemplo, sería decir, bueno, tenemos A acá está multiplicado por 1, con lo cual tenemos 1, que sería el primer vector. Después tenemos T cuadrado menos T, que sería el segundo. Y después tenemos T cubo menos T. Entonces, la idea es que cualquier polinomio que pertenece a S es una combinación lineal de estos polinomios que figuran acá y verifican la condición y después vemos que son linealmente independientes, como de hecho vemos en el ejemplo. Vamos a ver acá en el último caso, ¿sí? En este caso son todos los polinomios de grado 4 que cumplen la condición que su integral entre 0 y 1 vale 0. Entonces, nuevamente vamos a ver un ejemplo genérico de un polinomio de grado 4, que en este caso tenemos 4 términos, perdón, 5 términos por el más independiente. O sea, acá tenemos A más B por T más C por T cuadrado más D por T cubo más C por T a la cuarta, donde nosotros acá tenemos A, B, C, D, E, todos números reales. Bueno, para cumplir la condición, directamente reemplacemos esta expresión en la integral, ¿no? Esto sería la integral entre 0 y 1 de todo el polinomio, ¿correcto? Lo bueno es que esta integral dentro de todo es más sencilla, ¿sí? Entonces, si integramos respecto de t, básicamente lo que hacemos es sumar 1 a cada exponente y después dividir por, o multiplicar por 1 sobre el exponente previo. Entonces esto nos va a quedar a por t más b sobre 2 por t cuadrado más c sobre 3 por t cubo, d sobre 4 por t a la cuarta, e sobre 5 t a la 5. ¿Sí? Ahora el tema es que esto hay que evaluarlo entre 1 y 0 y el resultado de esto es 0 por definición de acá. Entonces todo esto evaluado en 1, todo elemento elevado a la 1, de 1 elevado a algo va a dar 1, por lo tanto vamos a llegar a más b sobre 2 más c sobre 3 más d sobre 4 más c sobre 5, todo esto es lo que se reemplazó por barro en 1. Si lo reemplazamos en 0, menos, todo esto reemplazado en 0 va a anular a todos los términos, o sea no hay demasiada vuelta, o sea que esto menos 0 nos va a quedar igual a 0. ¿Qué quiere decir? Tenemos 5 incógnitas, ¿sí? A, B, C, D y una sola ecuación, o sea vamos a tener un solo grado de libertad. Entonces, por ejemplo, podríamos despejar una en función de la otra. Entonces, despejemos E en función del resto. Si restamos E a ambos lados o restamos al resto de los componentes, esto nos queda E sobre 5 es igual a menos A menos B sobre 2, multiplicando por 5 en ambos lados, esto nos va a quedar que E va a ser igual a menos 5A menos 5 medios de B menos 5 tercios de C menos 5 cuartos de D. Esto puede parecer un poco críptico, pero básicamente nosotros para expresarlo mejor tenemos que tener claro el concepto de cambio de base y cambio de coordenadas, ¿sí? Digamos de la idea siguiente. Piensen de esta manera, si nosotros nuestro polinomio está generado por un vector de coordenadas a, b, c, d en esta base, entonces este vector ahora va a pasar a ser a, b, c, d y en vez de e vamos a tener toda esta cuenta que bueno, la replico acá para que se entienda digamos la idea, ¿no? Para que veamos. Entonces,
En este caso, ¿sí? Dado que esto es así, nosotros tenemos que decir, bueno, ¿cuál sería el vector? Entonces, por ejemplo, A, para ver cuál es la generación de todos, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, en cuál sería la base, ¿no? Tenemos A por 1, 0, 0, ¿sí? 0, y después acá tenemos un menos 5, más B por 0, 1, 0, 0, menos 5 medios. Luego tenemos C, acá por 0, 0, 1, 0, menos 5 tercios, y luego tenemos D, 0, 0, 0, 1, y acá tenemos menos 5 cuartos. ¿Qué quiere decir esto? Cada uno de estos números, ¿sí? Quiere decir a qué va a estar multiplicada. Recordemos acá la expresión del polinomio original. Entonces, por ejemplo, A por todo este vector quiere decir que vamos a multiplicar por 1 en la constante y menos 5 es el coeficiente de t a la cuarta. ¿Me explico? B en este caso es el coeficiente de t lineal y después el coeficiente de t a la cuarta. C en este caso es el coeficiente de t cuadrado, el coeficiente de t a la cuarta. Entonces, si seguimos con esa lógica, vamos a llegar a lo siguiente, que los generadores de S van a ser, fíjense, vamos a hacer uno por uno. En A vamos a tener A por 1, o sea, vamos a tener, el primero va a ser 1 más menos 5 por t a la cuarta, entonces tenemos menos 5 por t a la cuarta. Vamos al siguiente, B. En este caso tenemos t, o sea, vamos a tener t, y el otro que es t a la cuarta, que esto va a quedar menos 5 medios de t a la cuarta. Vamos con C, en este caso tenemos t cuadrado, ¿sí? En el tercer lugar, más, acá esto, más menos puede ser lo mismo, ¿sí? T a la cuarta, y acá d, en este caso sería d por t al cubo, perdón, d no va, t cubo menos 5 cuartos de t a la cuarta. Y ya con esto ustedes tienen una base definitiva.